Bienvenidos al Noticiero Inc. Última hora, los placeres ahora pagarán más impuestos. La inflación no se va, pero le baja 2 rayitas. Invertir seguirá siendo buena idea, pero ya no tan simple, y aunque vienen ajustes que pueden pegarle directo a tu cartera, no todo es alarma. También habrá inversiones con potencial, industrias creciendo, fiebre mundialista que puede dejar una derrama económica y oportunidades para quien sepan buscarlas. Como cada año, consultamos a especialistas top de cada sector y te traemos las perspectivas del oro, inteligencia artificial, mercados, CETES o FIPOS, y aunque nadie tiene la bola de cristal, esto seguro te ayudará. Arranca tu 2026 con estrategia basada en datos y con el conocimiento de las oportunidades que se abrirán para ti en los próximos meses. Comencemos. Panorama global y México. Empecemos por el mapa completo. La economía mundial seguirá creciendo en 2026, pero a un ritmo más lento. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional estiman que el Producto Interno Bruto Mundial crecerá y cerrará el año en 3.2% anual. Pero el Banco Mundial es más pesimista y tiene un pronóstico de solo 2.3% anual. Mientras que en México crecería entre 1.8 y 2.8% la economía y tendrá un tipo de cambio promedio cercano a 19 pesos con 30 centavos por dólar. Todo el año anterior estábamos con aire en el coco con el tema de la desaceleración o recesión económica, especialmente en Estados Unidos. ¿Qué mantiene el moderado optimismo? La inteligencia artificial y la tecnología que siguen atrayendo inversión y cambiando industrias enteras, que veremos a lo largo de diferentes temas y sectores económicos, y que se espera que sigan bajando las tasas de interés, trayendo crédito más barato para impulsar la economía. ¿Y qué puede hacer que la economía mundial crezca menos? Las tensiones comerciales, traducción, que Trump y otros sigan haciendo las suyas con los aranceles, conflictos geopolíticos con distintos países y una corrección en los mercados financieros que tuvieron un año récord en 2025. Recuerda que el ritmo de crecimiento en Estados Unidos también implica la implementación de cambios sobre las tasas de interés. Estados Unidos, que sigue siendo la principal economía del mundo, aunque China le pise los talones, parece que cerrará 2025 con un crecimiento de 2% anual, menor al 2.8% de 2024, y que en 2026 se espera que ronde entre 1.7 y 2% anual, según organismos internacionales. Además, por allá tendrán elecciones de medio mandato en las que se elige el Congreso estadounidense y gobernadores de 36 estados. Esto puede cambiar la configuración política del país y por eso Trump estará en campaña. Ya vimos este año algunos estímulos como las cuentas de inversiones para niños nacidos entre 2025 y 2028, pero ahora se tendrá que centrar en el mercado interno, pues los estadounidenses no están tan contentos con lo caro que se está volviendo su país. Y otra noticia importante, en este año cambia el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la famosa Fed, con quien Trump tenía pique porque no bajaba las tasas de interés tan rápido como él quería. ¿Y por qué te debe importar lo que pase con nuestro vecino? Porque lo que decide Estados Unidos con sus tasas, aranceles o comercio impacta directamente en las tasas, empleo y crecimiento de México. Algunos ejemplos de los sectores que pueden impactar son el costo de créditos, el precio de productos importados, el valor del peso y hasta las remesas que reciben muchas familias. Además, la revisión del TEMEC está en el radar porque puede afectar exportaciones, empleo en manufactura y la confianza de las empresas para invertir en México. Noticias a vigilar en el mundo. Fuera del vecino del norte hay otros temas a los que poner atención, como las tensiones y crisis políticas y militares en Medio Oriente que pueden desencadenar volatilidad financiera global que impacte en las distintas monedas, mercados de commodities como los granos, metales, combustible y otros productos extranjeros que sueles consumir. La aprobación de regulaciones ambientales más estrictas o eventos climáticos extremos debido al cambio climático pueden afectar inversión, seguros y costos energéticos, lo que también puede tener un efecto sobre la inflación y tus gastos personales. El avance tecnológico, especialmente con la inteligencia artificial, puede cambiar estructuras laborales y perfiles de empleo con impactos crecientes sobre los ingresos que tenemos todos disponibles y la seguridad laboral. Y por supuesto, 2026 es un año mundialista que puede traer una derrama económica al país de $3,000 millones por la visita de más de 5 millones de personas, de acuerdo con la International Trade Administration de Estados Unidos. Definitivamente, aunque no sigas las noticias internacionales, ellas sí siguen tu cartera, así que date una vuelta por estos temas de vez en cuando. Llega el nuevo audiolibro de Pequeño Cerdo Capitalista. Y hablando de noticias que definirán lo que viva tu yo del futuro, te cuento que Pequeño Cerdo Capitalista estrena un nuevo título en 2026 que te ayudará para salvarte de las decisiones de dinero complicadas de los 30, 40 y más.
Finanzas para la vida adulta salió a la venta el 2 de enero y ya está disponible en audiolibro solo en Audible. Lo escribí pensando en todas las complejas decisiones que tienes que tomar en esta etapa en la que la vida se pone seria. Finanzas para la vida adulta te lleva de la mano para entenderle a los temas de salud, bienes raíces y relaciones y dinero y no sentirte tan perdido en esta etapa con tu lana. La vida adulta no viene con instructivo, pero con el nuevo audiolibro de Pequeño Cerdo Capitalista tendrás una guía. Encuéntrala ya en audible.com/Sofía Macías y a partir de abril en libro físico en librerías. Regresamos con más información para tu cartera. Inflación. En 2026 tendrás que aplicarte con tu presupuesto porque lo que compres hoy con tus ingresos podría costar entre 4 y 5% más este año en México. La mediana expectativa sitúa la inflación general alrededor de 3.8% anual, de acuerdo con los analistas, ligeramente más alta que en 2025, que cerrará en 3.77% anual aproximadamente, pero aún sigue dentro del rango de Banco de México. Si eso se cumple, significaría que la inflación ya se está controlando y le está bajando 2 rayitas, en especial si la comparas con 2024, que cerró en 4.21%, o el 4.66% de 2023, y el terrorífico 7.82% anual de 2022. Pero entonces, ¿por qué dices que pagaría entre 4 y 5% más? Pues porque la inflación subyacente, que es la que incluye servicios y gastos del día a día, rondaría el 4.2% anual, de acuerdo con los economistas del sector privado. Eso no suena tan grave hasta que lo multiplicas por todo lo que pagas cada mes: alimentos, transporte, renta, servicios, salud. Todo esto seguirá subiendo. Al final, una cosa es la inflación oficial, que se basa en una canasta de productos y servicios representativos, y otra la personal. O sea, la que realmente te aplica según lo que tú consumes. Y no, esto no es nuevo. Todos los años las cosas suben. Solo tienes que estar atento a cuánto para que puedas adaptar tu presupuesto, proteger a tu dinero y ahorros de esa inflación, tomando decisiones para optimizar tus gastos, buscando alternativas para aumentar tus ingresos e invirtiendo, por ejemplo, en instrumentos de tasa real, o sea que suben cuando la inflación aumenta, como los sudibonos. Hay algunos temas que podrían hacer que la inflación subiera más de lo previsto. La entrada en vigor de los impuestos especiales como refrescos, bebidas azucaradas, cigarros, juegos de azar y videojuegos con contenido violento, aunque estos últimos estaban en duda al cierre de este noticiero. El aumento al salario mínimo anual, que se ajusta cada año y que siempre va de la mano con los cambios de inflación. El encarecimiento de algunos bienes de importación por los aranceles que siguen fluctuando y porque se van a agregar algunos nuevos a los productos de países asiáticos. Y de la mano con estos puntos está el aumento en costos de producción por insumos y mano de obra más cara, que significaría el encarecimiento del producto final. El SAT contra tus gustos culposos. Aquí viene una de las partes más sensibles para tu cartera porque en 2026 el gobierno apostará fuerte por recaudar más. ¿Cómo? Más fiscalización y más impuestos al consumo. Casi que le vas a decir adiós a tus gustos culposos o vas a tener que pagar más para seguir disfrutándolos. Por ejemplo, refrescos y bebidas saborizadas en las que el impuesto casi se duplica por litro. El tabaco y productos con nicotina con un incremento en la carga fiscal de hasta 200%. Para los fans de las apuestas, esta actividad tendrá un impuesto que pasa de 30 a 50%. Las plataformas digitales, es decir, Amazon, Mercado Libre, ventas locales de Temu y de Shein, entre otras, tendrán retenciones de hasta 10.5% en ventas. Si bien en videojuegos violentos se había aprobado un impuesto del 8% y adiós Call of Duty, la presidenta Sheinbaum propuso detener este impuesto y los legisladores probablemente lo deroguen. Ya veremos. Y además hay un nuevo incremento al impuesto a las inversiones en instrumentos de deuda como CETES, pagares bancarios o fondos de deuda. La tasa de retención provisional del impuesto sobre la renta o ISR aumentará del 0.5 al 0.9%. Ojo, esta retención se calcula sobre el monto total invertido, no sobre los intereses generados. Pero antes de que te me ataques, te cuento 4 cosas. 1. La inflación es mayor que los impuestos, así que no deberían espantarte de invertir. 2. Aunque en los últimos años la retención había estado más baja, en 2020, por ejemplo, estaba en 1.45% y fue cuando super bajaron las tasas por el COVID para dimensionar cómo andamos. 3. Dependiendo de cómo esté la inflación en el año, podrás presentar tu declaración anual y recuperar una parte de esa retención.
Y 4, hay algunos beneficios fiscales al invertir. Los ahorros o inversiones en cajas de ahorro como la de Tu Chamba y las Sofipos exentan el ISR hasta 5 UMAS, que para 2025 eran unos 206,000 pesos, y el ISR solo se cobra sobre el excedente. También puedes deducir tu ahorro para el retiro de largo plazo en Afores o planes personales de retiro en tu declaración anual por montos de hasta el 10% de tus ingresos, con tope también de 5 UMAS. Acuérdate que este valor se actualiza en febrero de cada año. Y siguiendo con los impuestos, ojo, si eres asalariado, emprendedor o facturas, el SAT estará menos tolerante con errores, omisiones o zonas grises. En 2026, tener orden fiscal ya no es ventaja, es defensa personal. Saludos a todos los seguidores de Pequeño Cerdo Capitalista, les saluda su servidor Miguel Chamblati y vamos a platicar brevemente sobre reformas fiscales 2026, sobre todo a los temas que sé que todos ustedes siempre están cuestionando por aquí a Sofía. Y un tema es el de las inversiones, desde luego, ¿no? En el cual se ha hecho mucho ruido de que hay un aumento como tal en materia de ICR en inversiones. Y sí lo hay, pero no es algo como tal que podríamos llamar extraordinario. Hay un aumento en la tasa, está aumentando con relación al año 2025 con 2026, pero recuerden que al final de cuentas, pues con la declaración anual se ajusta todo ello. Así que es una tasa de retención que ahora se está manejando del 0.90%. Es una tasa anual como tal que se prorratea de manera diaria en cuanto a un promedio de lo que nosotros estemos manejando como inversión y sobre eso nos van a retener. Otro tema también en materia de inversiones que seguramente todos aquellos que ya han usado plataformas de crowdfunding, crowdlending, pues bueno, déjenme decirles que ahora estas plataformas ya van a manejar una retención en materia de ISR sobre los intereses nominales, una tasa del 20% y también nos van a retener el IVA. Así que no se me asusten si estas plataformas ya les están informando sobre estos ajustes que van a empezar a manejar a partir del 2026. Esto, desde luego, es una mayor fiscalización porque hay muchas páginas de este tipo en donde uno mete sus recursos y nos pagan un interés. Pues bueno, ahora ya estas plataformas van a ser las encargadas de retenernos el ISR y el IVA en todo caso. Así que pendientes con esos detalles. Otro tema también que está generando mucho ruido es el tema del IEPS, aumentos en lo que son bebidas saborizadas, también los temas en materia de tabacos y seguramente también escucharon el tema de los videojuegos. Vamos a ser muy precisos. El IEPS ya lo traíamos en bebidas saborizadas. Estábamos manejando hasta el año pasado prácticamente 1.6 pesitos por litro en materia del IEPS a nuestras bebidas saborizadas. Y la novedad está surgiendo porque ahora las bebidas saborizadas que tengan edulcorantes también ya van a tener que pagar IEPS. Incluso, seguramente ustedes distinguían que entre un refresco azucarado, azúcar, y una bebida cero light, que no contiene azúcar, sino contiene por lo general edulcorantes, había un diferencial de precios. Bueno, esto prácticamente estamos viendo ya de manera directa en las tiendas que se han homologado los precios y aumentado. Por este aumento en donde las bebidas con azúcar pasan a 3 pesos por litro y los de edulcorantes de 0 a 1.50 por litro. El otro tema, tabacos, cigarros, está aumentando su tasa de 160% a 200% a partir de este año 2026 y también se habían estado salvando productos que contengan nicotina. Al día de hoy ya existían muchos productos que tienen nicotina, pero no eran contemplados por el IEPS por no caer en las cuestiones de cigarros, ni tabacos, ni puros, sino son otros productos como por ejemplo bolsas de nicotina, que ya las encontramos en muchas tiendas como tal. Van a tener que pagar a partir de este año 100% de IEPS como tal. También en nuestros juegos y sorteos manejaba a la ley del IEPS una tasa del 30%, pasa al 50%.
Al único que se le ha excusado por decreto presidencial es a la Lotería Nacional. Va a seguir manteniendo prácticamente una tasa del 30% como lo tenía en 2025. Y el otro tema que también generó mucho ruido, el de los videojuegos, ¿no? Que esta cuestión de que teníamos que pagar una tasa del 8% a partir de este año por videojuegos violentos o bien para adultos. Bueno, también por decreto presidencial ha quedado, digamos, anulado ese 8% que sí estaba generando mucho ruido por el detalle de qué considerar como tal un juego violento, independientemente de la clasificación que pudiera tener ese videojuego. En cuanto a plataformas digitales, bien, recordemos que por allá del año 2020 surgió todo este esquema de que las plataformas nos tendrían que retener un ICR o un IVA como tal por estar vendiendo o prestando servicios a través de plataformas. Estamos hablando de una retención que directamente dichas plataformas ejecutan como tal para efectos de renta e IVA. Se mantiene todo ese esquema, pero ahora también todos aquellos productos en donde tenga que ver el IEPS como tal, también se suma todo este esquema de retención a través de estas plataformas de intermediación. Y sobre todo, un cambio interesante es que también estas plataformas no solo le van a retener a lo que eran personas físicas, sino también a partir de este año a personas morales. Una partecita del ISR se está considerando en la ley una tasa del 2.5% en materia de ISR, ¿no? Con independencia de también todo el ruido que se ha hecho del intercambio de comunicación que se tiene que dar entre estas plataformas y el SAT en tiempo real para efectos de que el SAT corrobore que la plataforma esté informando de manera correcta el volumen de sus operaciones como tal y bueno, pues precisamente la autoridad pueda revisar esto de manera directa como tal. También este año se mantiene el programa de regularización fiscal como tal, el cual nos permite que si tenemos adeudos con las autoridades fiscales, pues bueno, podamos en todo caso aplicar este esquema en el cual nos estarían aplicando una reducción tanto de lo que son los recargos como multas que pudieran tener con estas autoridades fiscales. También interesante que cuidemos pues no caer en el no cumplimiento de impuestos porque se generan recargos. Bueno, los recargos también están aumentando para el año 2026. Estamos pasando de una tasa de 1.47% mensual a 2.07%. Así que financiarnos con el fisco nos va a costar un poquito más como tal. Y para cerrar esto, que podemos en su momento ampliar cualquier duda que tengan sobre estos detalles, con independencia de que hay otros puntos, también mucho ojo con el aumento de lo que va a ser el costo de renovar nuestras pólizas de seguro, porque las aseguradoras se les está haciendo un ajuste para este año en materia del IVA que provoca que pues ahora el IVA pase a ser un costo como tal para las aseguradoras y por lo tanto pues va a repercutir en lo que nos cuestan estas pólizas de seguro. Hay muchos otros temas, pero estos quiero que sean los más puntuales como tal para todos los seguidores de Pequeño Cerdo Capitalista. Saludos a todos, me reitero a las órdenes, ahí estamos en contacto a través de las redes sociales. Tasas de interés. Banco de México adelantó que podría hacer movimiento en las tasas de interés durante el siguiente año. Traducción, podrían seguir bajando. El año pasado la tasa de referencia cerró en 7% anual, sin embargo, los cambios no se darán en el primer trimestre de 2026 y responderán a los movimientos que tenga la economía nacional y global en ese periodo. La perspectiva promedio de los especialistas es que este año cerrarán en alrededor de 6.5% anual. Esto significa que el costo de tus créditos se mantendrá más o menos como está y tus inversiones en instrumentos como CETES o FIPOS o fondos de inversión de deuda tendrán también una bajada de al menos medio punto. Ya sé, seguimos extrañando esas tasas arriba del 10% anual, pero lamentablemente eran una anomalía y solo queda buscar promociones en SOFIPOS o nuevas instituciones vigilando
que no rebases el límite del seguro e ir diversificando con cautela. Nuevas deudas e inversiones deberán evaluarse con más cuidado. No es un escenario extremo, pero sí uno donde cada punto porcentual cuenta. Tipo de cambio. El superpeso existe, pero no es invencible. Por ahora está apoyado principalmente por el nearshoring y la inversión en manufactura. México sigue siendo un puente natural entre Estados Unidos, Canadá y el resto de América, pero ojo, la volatilidad política y comercial en Estados Unidos y la revisión del TEMEC, que se centrará en las reglas automotrices de la región, y las controversias en las industrias de energía y agricultura pueden mover el tablero rápido. La perspectiva es que se mantendrá el superpeso, pero con nervios, y sí tiene un impacto directo en tu cartera por posibles cambios en precios de importaciones, variaciones en remesas, ajustes en inversiones y empleo en ciertas industrias, así que mantente atento. Industrias en crecimiento. Pese a la incertidumbre en varios frentes, no todo es gris y alarmante. Estas mismas condiciones también abren la puerta a nuevas oportunidades en las que puedes emprender o aprovechar para ofrecer productos y servicios relacionados. En 2026 hay industrias que seguirán creciendo en México: manufactura avanzada, automotriz, electrónicos, semiconductores, nearshoring, es decir, empresas que trasladan sus operaciones a México para aprovechar su cercanía con Estados Unidos, que no solo impacta en su propio sector, sino en otros como la construcción, la logística, almacenes e infraestructura industrial y urbana, tecnología y software con avances que no paran en inteligencia artificial, fintech y servicios digitales, energías renovables y transición energética, y por ser año mundialista, KPMG también ve crecimiento y oportunidades en sectores de hotelería, restauración y demás vertientes turísticas, y tanto empresas de desarrollo de tecnología y soluciones inteligentes como en firmas especializadas en sistemas de transporte, análisis de datos y seguridad. En el ámbito del consumo, se incrementará la demanda de productos locales y mercancías deportivas, así que ahí puedes aprovechar tu furor por el fútbol para generar ingresos. Todas estas industrias generan inversión, empleo y oportunidades de negocio directo o indirecto. Inversión y negocios. Esto nos lleva a lo que puedes hacer para aprovechar lo que viene en 2026. Hay nerviosismo de si se avecina una corrección de mercado. Si no estás en el mercado, podría ser una ventana de oportunidad para entrar. Y si ya estás ahí y sucede, recuerda siempre tus metas o por qué elegiste la inversión antes de vender por pánico. El valor de las empresas de tecnología de IA subió como la espuma en 2025. Los llamados 7 magníficos, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, ya representan una tercera parte del Standard & Poor's, el índice que incluye a las 500 mayores empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa, y el valor de Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet, es decir, Google, equivale al 50% del PIB de Estados Unidos en 2025. Esto significa que el crecimiento de la economía estadounidense depende peligrosamente de la inversión en infraestructura de inteligencia artificial, de acuerdo con el CIBOD de Barcelona. Y también sigue la especulación de si habrá una burbuja parecida o mayor a las de las .com de inteligencia artificial. Pero también hay quienes siguen optimistas y creen que el mercado podría seguir con su racha alcista en 2026. Para tener un panorama más claro, le pedimos su comentario de los mercados a los especialistas en inversiones de Franklin Templeton. Si algo nos dejó claro 2025 es que los activos mexicanos no solo resistieron el pesimismo, la incertidumbre y la economía mediocre, sino que brillaron como nunca, consolidando 2025 como el mejor año para activos mexicanos en su conjunto. Las acciones y fibras subieron más de 35%, la deuda mexicana de largo plazo ofreció rendimientos cercanos al 18% y el peso mexicano sorprendió a todos con el mejor año de su historia con una apreciación del 16%. Desempeño que en su conjunto pocos o nadie anticiparon, pero que hoy podemos explicar con mayor claridad, pues no fueron fortuitas las causas y lo más relevante es que siguen vigentes para 2026. Primero, una contención de las amenazas arancelarias que terminó acotándose a una porción de las exportaciones mucho menor de lo inicialmente temido. Segundo, una mejor comunicación entre el sector público y privado, clave para reducir incertidumbre y empezar a definir las reglas del juego que motiven la inversión privada que ha venido cayendo en 2025. Y tercero, una debilidad generalizada del dólar que favoreció al peso. Así, ¿qué esperar para 2026? De cara a 2026, el escenario base apunta a que siga el baile, pero con un cambio de ritmo. El baile o un buen desempeño de los activos puede continuar, aunque a un paso menos rápido. Conforme continúe disipándose la incertidumbre en torno a las tarifas arancelarias, las negociaciones del TEMEC y la consolidación del Plan México. Los activos de riesgo locales como acciones y fibras podrían seguir ofreciendo rendimientos atractivos, aunque ya no tan explosivos como en 2025. En este contexto, los sectores más ligados al nearshoring podrían volver a tomar protagonismo conforme regrese la retórica en la que México, por su cercanía geográfica, su integración productiva con Estados Unidos y su base manufacturera ya instalada, podría quedar mejor posicionado que muchos otros países, capturando una parte relevante de estos flujos en una etapa posterior.
En cuanto al peso y Banxico, la historia también sigue abierta. Con un dólar estructuralmente débil, el peso podría mantener su fortaleza y no podemos descartar escenarios de 17 pesos por dólar más bajos de los actuales. Al mismo tiempo, Banxico ha comenzado a moderar el ritmo de recortes de tasas. Esto implica que la deuda de corto plazo perderá aún más atractivo, dejando muy atrás los rendimientos de doble dígito que marcaron 2023 y 2024. A ello se suma el aumento del impuesto provisional del ISR de 0.5 a 0.9%, lo que presiona aún más los rendimientos netos de estos instrumentos. La oportunidad está en la deuda de largo plazo. No toda la renta de fija tiene el mismo destino. La deuda de largo plazo, particularmente mebonos y udibonos, podría volver a destacar. Conforme el mercado empieza a descontar tasas más bajas hacia adelante, estos instrumentos tienen el potencial de regresar a desempeños de doble dígito este año también, impulsados por menores tasas a mediano y largo plazo. E incluso si las tasas no disminuyeran, las tasas actuales son muy atractivas tanto desde una perspectiva histórica como relativa a otros países con grado de inversión. Aquí el horizonte de inversión vuelve a ser un factor clave, pues más allá de especular con una baja de tasas, estas ya de por sí atractivas para inversionistas con obligaciones u objetivos claros de entre 2 a 30 años, ya sea para el retiro, educación de hijos o patrimonios que quieran vivir de los flujos de sus intereses. Ahora bien, ningún escenario está libre de riesgos y vale la pena tenerlos muy presentes. El primero es un aumento en los riesgos geopolíticos que se han venido acumulando en los últimos años. Los conflictos desde Rusia y Ucrania, pasando por Israel y Palestina, y las tensiones recientes en Colombia, mantienen elevado el nivel de incertidumbre geopolítica global. A esto se suma una interrogante de fondo. Si China, siguiendo una lógica similar a la de Estados Unidos en otros frentes, podría endurecer su postura respecto a Taiwán, con implicaciones profundas para los mercados financieros. Un segundo riesgo es el vibe alrededor de la inteligencia artificial. La inversión en este tema ha sido tan intensa que para muchos ya empieza a ser una sobreinversión. Si estas expectativas no se materializan durante 2026 y no se dan los resultados que se esperan, podríamos ver una corrección acompañada de una ola de pesimismo con efectos de contagio hacia otros activos de riesgo. En tercer lugar, el mercado laboral en Estados Unidos podría seguir debilitándose. De ser así, el consumo, uno de los pilares más importantes de su economía, podría resentirse, afectando crecimiento, utilidades corporativas y apetito por riesgo a nivel global. Y en el plano local, el principal riesgo sería un desentendimiento en las negociaciones clave con Estados Unidos o un desencanto con la ejecución del Plan México. Si la narrativa no se acompaña de resultados tangibles, la confianza podría erosionarse y con ella el atractivo de activos locales. 2026 no se trata de perseguir lo que ya subió, sino de entender qué historias aún tienen fundamento y qué riesgos no debemos ignorar. México llega a 2026 mejor parado, pero también con los mismos retos que tuvo en 2025, posiblemente solamente con la excepción del pesimismo generalizado. Para inversionistas y emprendedores destacan las posibilidades en tecnología, con enfoque en IA, pero diversificando sus aplicaciones. Energía e infraestructura, que necesitará de inversiones masivas para la transición energética y digital, incluyendo redes y capacidad de cómputo. Metales como cobre, acero y aluminio son importantes para la infraestructura y la transición energética. Mercados fuera de Estados Unidos que también podrían crecer con nuevos canales comerciales. Metales preciosos. El año pasado el oro y la plata rompieron récords de máximos históricos y todo indica que continuarán como una alternativa de inversión y protección del valor muy atractiva. El 70% de los inversionistas institucionales prevén que el oro siga subiendo en 2026 de acuerdo con la encuesta de noviembre de 2025 de Goldman Sachs, y algunos optimistas creen que puede llegar a $5,000 por onza Troy de oro para finales de año. Para contarnos más al respecto, invitamos a Guillermo Barba, economista y fundador de Top Money Report, que nos va a dar su perspectiva para este año que empieza. ¿Qué tal? Soy Guillermo Barba, director de Top Money Report, soy especialista en el mercado de metales preciosos y hoy les vengo a platicar justamente cómo le fue en 2025 al oro y a la plata. Y es que fíjense que el año pasado fue un año espectacular, de hecho el mejor año para el oro y la plata como inversiones desde 1979, así de plano. El oro en dólares subió un espectacular 70%, la plata todavía más, 150%. En México, gracias a la apreciación que ha tenido el tipo de cambio, por cierto, el dólar, la debilidad del dólar ha tenido mucho que ver con la subida del oro y de la plata, pero gracias a esta apreciación del tipo de cambio que ha venido a la baja, en pesos todavía podemos comprar relativamente más barato el oro y la plata de lo que se ha apreciado en dólares. Para este año la perspectiva es todavía muy positiva. Será complicado que tengamos un año tan espectacular como en 2025, pero es casi seguro que tendremos en 2026. La mayoría de los analistas coincidimos en que van a seguir con un alza muy fuerte el oro y la plata este año,
por diferentes circunstancias. Una y la más importante, porque todos los bancos centrales del mundo vienen con tasas de interés a la baja y eso, por cierto, perjudica a quienes tienen inversiones a plazo fijo. Lo hemos visto con CETES, instrumentos a plazo fijo en bancos, en SOFIPOS y demás que vienen con rendimientos a la baja. Ya no son buenas inversiones, hay que buscar alternativas. Número 2, porque los gobiernos de todo el mundo, de todo el mundo, desde Estados Unidos, México, Europa, en fin, los países asiáticos, tienen déficits todavía crecientes. La deuda, la creación monetaria viene muy fuerte para las próximas décadas, no solamente para este año, por lo cual auguro que tendremos un futuro quizás de las próximas 2 o 3 décadas de inflación alta e inestable. Esto es la principal causa, la razón fundamental de que estemos alcistas en los mercados de metales preciosos. Vamos a seguir alcistas. Y si eso le agregamos, le aderezamos otra vez con la inestabilidad política, las presiones geopolíticas, todos acabamos de ver lo que acaba de ocurrir con Venezuela, bueno, estas tensiones internacionales también abonan, le agregan un plus al mercado alcista de los metales preciosos. Soy Guillermo Barba, director de Top Money Report, y los invito a que me sigan en mi podcast de Spotify que se llama Inteligencia Financiera Global. Mucho éxito en este año 2026 para todos ustedes. En el crédito y mercados privados se ven oportunidades en crédito público y privado vinculados a la inteligencia artificial y retornos en mercados privados. Ya viste que la IA se está metiendo por todos lados y aunque hay algunas preocupaciones porque realmente llegue a la eficiencia y escala que promete o que se pueda desatar una burbuja de los magníficos 7, las inversiones en las empresas dedicadas a ellas o a sus componentes siguen entusiasmando a los inversionistas y también a las empresas y personas que las quieren aprovechar. Para hablar de tendencias de inteligencia artificial, consultamos a 2 expertos en el tema, la doctora Saif Savage y Juan Martitegui, especialista en escalar negocios digitales. Hola a todos, soy la doctora Saif Savage y hoy les voy a empezar a hablar acerca de qué esperar sobre la inteligencia artificial para 2026. Uno son los dispositivos en los cuales tú te vas a poder comunicar mentalmente con ellos y ellos se van a poder comunicar con la inteligencia artificial para así ayudarte a llevar a cabo distintas tareas. Meta ya empezó a explorar esto dentro de un dispositivo que sacó el año pasado, 2025, que es un wearable, en donde básicamente tú te comunicas con el wearable, con tu mente, y el wearable así puede empezar a hacer ciertas tareas. Así, por ejemplo, a lo mejor estás en una junta y te empiezas a comunicar con tu wearable para que así nadie se dé cuenta que, sabes que estoy accediendo a información que me va a servir para poder interaccionar mejor en la junta, tener acceso a distintas cosas. Otra cosa que se espera para 2026 con respecto a la inteligencia artificial es que ya sea muy común tener a programadores, a los creadores de código de las computadoras, trabajando muy de cerca con la inteligencia artificial. Entonces ya va a haber un declive de la programación tradicional y ahora la mayoría de las personas, de los programadores, van a estar trabajando de cerca con la inteligencia artificial para llevar a cabo sus distintas tareas de programación. Y bueno, por último, vamos a empezar a ver robots en la vía pública haciendo distintas actividades. BMW, Amazon ya están sacando robots que los podemos encontrar a veces incluso en las calles y van a estar llevando a cabo distintas tareas. En Japón, por ejemplo, se están utilizando robots como meseros que son controlados por personas con discapacidad. ¿Y esto para qué sirve? Pues de este modo, la persona con discapacidad puede empezar a hacer dinero al controlar al robot de modo remoto, ya que está ahora actuando esa persona con discapacidad como un mesero y está llevando a cabo estos servicios. Entonces vamos a empezar a ver muchos más robots en nuestra vida diaria que van a poder tener diversos beneficios, por ejemplo, con respecto a la accesibilidad. Las noticias que más me van a interesar en el 2026 sobre inteligencia artificial son aquellas que tienen que ver con GDP-Val. GDP-Val es un benchmark, una forma de mirar la inteligencia de los modelos que inventó OpenAI. ¿Y en qué consiste? Agarraron las 9 industrias o los 9 sectores de la economía de Estados Unidos que aportan más al Producto Interno, al Gross Domestic Product, por eso es GDP-Val. Y hicieron
44 ocupaciones que se hacen en esas industrias. Hasta ahora los modelos los evaluábamos por si podían hacer ejercicios de matemática, por si podían hacer tareas de programación, por si podían comparar multiple choice. Pero GDP-Val lo que hace es tratar de ver la capacidad de los modelos de hacer tareas reales en estas industrias que impactan la economía. ¿Y qué pasó? Cuando se le da a un conjunto de evaluadores expertos outputs que los hizo la inteligencia artificial y outputs que lo hicieron los humanos, ellos tienen que decidir cuál prefieren o si les da lo mismo. Cuando empezó el año 2025, esos benchmarks daban que, en general, la gente experta prefería cosas que habían hecho humanos. Pero cuando GPT 5.2 vio el mundo, ahora, en más del 70% de los casos, la gente experta prefería tareas hechas por inteligencia artificial sin saber quiénes habían hecho una u otra. Y no solo eso, la inteligencia artificial lo puede hacer 11 veces más rápido y al 1% del costo. Y esos números solo van a mejorar. Y este benchmark no solo mide la capacidad real de los modelos, sino mide también la posibilidad de los modelos de hacer trabajo real de oficina, como diseñar brochures, hacer hojas de cálculo que un jefe necesita, analizar modelos financieros o inclusive hacer planos con AutoCAD. Y es por eso que el número de GPT-Val, que es el porcentaje de veces que gente experta prefiere tareas hechas por inteligencia artificial a las de un humano, es lo que más me va a interesar en el 2026, porque nos va a decir realmente la capacidad de la inteligencia artificial para hacer las tareas que nosotros hacemos todos los días. Te mando un abrazo y seguí ese número porque es clave para lo que va a pasar en el 2026. Las fibras también se prevén como un activo llamativo para este año, sobre todo tomando en cuenta todo el desarrollo de infraestructura que el país requerirá y el nearshoring. Invitamos a Luis Ortiz de Montellano a contarnos sus perspectivas respecto a los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Hola, ¿qué tal? Bueno, para explicar fibras inmobiliarias y lo que esperaríamos en el 2026, habría que nada más rápidamente explicar qué fue lo que pasó en el 2025. Una apreciación en los precios, pero muy relevante en fibras, ¿no? Por darles un ejemplo, Fibra Monterrey en enero del 2025 estaba como en 10.50 pesos por título y terminó el año en 15.30. Estamos hablando de un 50% de crecimiento del valor del título, lo cual no es común en un instrumento que genera flujo de efectivo. No es un instrumento de crecimiento, pues. Y esto que vimos con Fibra Monterrey también lo vimos con Danos, con Shop, con Macquarie, con Fibra Nova. Fibra 1 también creció. Entonces, todas las fibras tuvieron lo que le vimos, una apreciación de valor en todo el 2025, ¿no? Y fue bastante. Miren, para un inversionista de fibras que ya llevaba años en este negocio, debió de haber registrado en el 2025 una plusvalía o un rendimiento conjunto de un 35, 40, 45% en el año. Es bastante para un portafolio de ingreso pasivo. Ahora, eso que vimos en el 2025 fue atípico, pero esperado, porque lo que estamos viendo en el macroeconómico es la bajada de tasas de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues CETES, ¿se acuerdan que venimos del 11 y pico y ahora ya está en el 7? Está bajando CETES, la tasa de referencia. Había fintechs que pagaban 15% anual, ya están bajando también, ¿verdad? Entonces, lo que esperábamos es que en la bajada de las tasas de referencia y la gente iba a buscar renta variable, que incluye fibras, incluye acciones de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que las dos van de esa manera. Sube la renta fija, entonces baja la renta variable, empieza a bajar la renta fija, sube la renta variable. Entonces, eso es el fenómeno que estamos viendo a final del 2025, inicio del 2026. El fin del ciclo de las tasas de referencia altas, ¿no? Entonces, pues era esperado que subieran los precios. Yo no esperaba tanto, pero pues sí subió bastante. Eso, lo que pasa con los precios altos de fibras es que entonces presionan los rendimientos. Antes compramos fibras con yields del 10%, del 9%, y ahorita pues lo que podemos lograr son 6 o 7%. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahora los precios subieron, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para el 2026? Pues yields así apretados, ¿no? Ya no como era antes, pero esa va a ser nuestra nueva normal, ese tipo de yields. Los precios pueden seguir subiendo porque las tasas de referencia todavía tienen margen para bajar, no tanto, pero pues pueden seguir subiendo. Y también debemos de estar pendientes de las fibras que anuncien incrementos en sus distribuciones. Entonces, mayor distribución, pues otra vez separa un poquito el yield y eso hace otra vez atractivo el seguir acumulando y acumulando, ¿no? Entonces, lo que esperaríamos es eso, los precios siguen subiendo, si las tasas de referencia siguen bajando y si las fibras empiezan a subir sus distribuciones. Hay que estar al pendiente de eso. Ahora, en el 2026, ustedes saben que las fibras que tienen más dinamismo en México son las industriales. ¿A qué me refiero con las industriales? Son todas aquellas que tienen propiedades
relacionadas a la manufactura ligera, centros de distribución, centros de transformación, centros de investigación, todo este conjunto de propiedades industriales, ¿no? Ese ha sido en los últimos años el motor de crecimiento en México y para las fibras también, ¿no? Un evento importante que hay que estar pendiente en el 2026 es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya se llegó la fecha para que otra vez Estados Unidos y México vuelvan a revisar todas las condiciones del tratado. Y ustedes, bueno, han visto todo esto que ha pasado con las tarifas y todo lo que ha estado implementando la nueva administración de Estados Unidos. Viene el tema del Tratado de Libre Comercio en noviembre y eso lo que va a hacer es pues ratificar las condiciones de comercio entre México y Estados Unidos, que son muy estrechas, ¿eh? No, México y Estados Unidos es difícil visualizarlo separado comercialmente, ¿verdad? Son dos naciones muy estrechas en el tema de las cadenas de manufactura. Entonces, pues a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Yo creo que la revisión del Tratado del Libre Comercio debe ser positiva para México y eso debe de seguir siendo un catalizador para el negocio industrial en México, que siga creciendo. Lo interesante va a ver es si Estados Unidos va a firmar el tratado junto con Canadá y México o ahora lo van a hacer separado, porque ahora vemos que Canadá pues tiene un tema político diferente con Estados Unidos al de México, entonces habría que ver cómo lo van a firmar, pero eso es lo que hay que estar pendiente en el 2026, el Tratado de Libre Comercio, monitorar las fibras que suban sus distribuciones, sigan bajando las de referencia, entonces por lo tanto los precios pues deben de seguir por ahí, ¿no? Pues felices año nuevo, felices inversiones, que todo siga bien y seguimos en contacto. Criptomonedas. ¿Qué nos espera para 2026? Hola, soy José Rodríguez, director de Blockchain en Talentland, emprendedor e inversionista de diversas iniciativas de Bitcoin, Blockchain y FinTech. Durante 2025, Bitcoin superó sus máximos históricos por encima de los $126,000 entre septiembre y octubre. Sin embargo, durante noviembre del 2025 también vimos una de las mayores caídas con menos 35% y tocando los $80,000, disminuyendo su capitalización de mercado de los $2.5 trillones a $1.8 trillones. Algunos de los activos que tuvo mayor crecimiento dentro de esta industria fueron los llamados tokenized assets o real world assets, los cuales tuvieron uno de los mayores crecimientos, sobre todo en el mercado de los stablecoins. Los stablecoins actualmente superan más de 300 billones de capitalización de mercado, liderado por USDT, el cual tiene un volumen diario entre 40 a 300 billones de dólares. También el oro emitido por Tether fue uno de los líderes de crecimiento, pasando de los 646 millones de dólares a los 1.770 millones de dólares, un crecimiento de casi 200% durante el año. Las acciones tokenizadas, por otro lado, en esos últimos 6 meses despegaron, pasando de 0 a más de 10 y 100 millones por activo en los últimos 6 meses del año, liderada por acciones tokenizadas de Tesla, Google, Nvidia, Apple e incluso ETFs de índices como QQQ y SPY. También durante 2025 vimos algunas nuevas empresas listarse en bolsa, como lo son Bullish y la empresa Circle, la cual maneja la segunda stablecoin más grande del mundo. Para 2026 se han anunciado IPOs de las empresas Kraken y Ripple, los cuales podrían llegar a ser algunas de las mayores empresas de esta industria en colocarse en bolsa. Y también Tether, el cual ha anunciado una ronda privada de capital con una capitalización de mercado, una evaluación de $500 billones, lo cual la convertiría en una de las empresas más grandes del mundo. Por otro lado, más de 100 empresas públicas y 100 empresas privadas han copiado la estrategia de MicroStrategy, incluyendo tesorerías de Bitcoin en su estrategia. Sin embargo, ha sido un año complicado para MicroStrategy, el cual tuvo un rendimiento negativo de casi 40% durante el año, y a pesar de tener una de las tesorerías más grandes del mundo de Bitcoin, con más de 670,000 Bitcoins, más de $60 billones, su estrategia ha sido cuestionada por algunos inversionistas. Otras empresas que tienen unas grandes tesorerías son Mara Holding y 21. Por otro lado, BlackRock y Franklin Templeton han probado exitosamente sus bonos listados, sobre todo con US Treasuries, en activos tokenizados. Este último, sobre todo el de BlackRock Bill, ha distribuido actualmente más de $100 millones en pagos de dividendos tokenizados y supera actualmente más de los $2 billones en capitalización de mercado. Por otro lado, las nuevas leyes en Estados Unidos, como son el Genius Act y los perdones presidenciales, han hecho que empresas que habían huido de Estados Unidos regresen y emprendan e inviertan nuevamente en este país. También hemos visto que Euroclear, Clearstream y DTC han hecho diferentes experimentos para liquidación de bonos y acciones durante el año. Y incluso Nasdaq ha anunciado para el tercer cuarto de 2026 que ya podría empezar a liquidar bonos 24/7 a través de estas tecnologías. E incluso probando usar estos bonos tokenizados como colaterales para préstamo de valores. También las empresas dentro de los consorcios con Chainlink, el cual ha anunciado recientemente también un ETF, han hecho experimentos para ejercicios de derechos o corporate actions, los cuales incluyen no solo a DTC, Euroclear y Clearstream, sino incluso al grupo Bolsa Mexicana de Valores. Por último, New York Stock Exchange también ha anunciado inversiones en la empresa Polymarket, y también que Polymarket ha hecho diferentes alianzas con la empresa Dow Jones, y veremos próximamente sus mercados listados en algunas de sus emisiones como lo son Barron y Wall Street Journal. Por otro lado, también hemos visto un incremento en los experimentos e inversiones de empresas como Visa y Mastercard para recibir, pagar, liquidar, experimentar e incluso trasladar saldos con stablecoins. Y para negocios, 2026 favorece a los sectores de servicios financieros y seguros,
consultoría y tecnología, eficiencia, productividad y capacitación, modelos sostenibles y adaptables a regulación, talento y formación. Las empresas deberán adoptar sistemas permanentes de upskilling y reskilling, recualificación, para que sus equipos se adapten a las nuevas herramientas y roles emergentes. El mensaje es claro: quien se adapte gana ventaja. Déjanos en los comentarios cómo crees que podrías implementar tus conocimientos en estos sectores. 2026 no será un año fácil, pero sí uno lleno de señales claras que puedes usar para crear una estrategia de protección para tu cartera y aprovechar para crecer con nuevos activos y dentro de las industrias que nos sorprenderán. En este canal seguiremos contándote cosas relevantes durante todo el año para que puedas aprovechar mejor tus recursos y crecer. Quédate pendiente. Recuerda que tu dinero no necesita suerte, sino contexto, y ese contexto solo se lo puedes dar tú informándote. Nos vemos en el próximo video. Feliz y muy próspero en 2026. ¡Mua!